pasamos a los problemas de energía. Recuerden que en el video anterior vimos lo que era energía potencial y en este caso vamos a ver cómo aplicarlos. Acuérdense que tenemos energía potencial, pero también tenemos energía cinética. Eh, la energía cinética va a ser exactamente igual en su forma que lo que vimos en mecánica. Lo que viene siendo un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Esa va a ser la energía cinética, pues prácticamente en todas sus materias de física clásica. Incluso cuando parezca que no, a veces por ejemplo en termodinámica pareciera que no, pero también se maneja el un medio de masa por velocidad al cuadrado. Pero pues bueno, eso ya son temas de otras materias. Entonces pues en este caso lo vamos a manejar de la misma forma. Y la energía potencial pues es lo que va a causar la energía cinética, lo que la va a desarrollar. Y pues como vimos en el video anterior, pues eso ya viene dado por magnitudes eléctricas. Entonces vamos a ver unos cuantos ejercicios sencillos y pues con ellos vamos a resolver problemas más adelante. Entonces tenemos el primer ejemplo, sería lo más sencillo. Tenemos un campo eléctrico entre dos placas, como ya hemos visto, y nos dice el problema que una partícula de polvo con carga y masa, naturalmente, se desprende de una de las placas y se acelera hacia la otra. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Por ejemplo, aquí podríamos tener una partícula de polvo y cuando le aplicamos carga a las placas, en ese instante la partícula pues ya no está en su posición pues de equilibrio y pues entonces se va a mover. Por ejemplo, si tuviera una carga positiva, pues va a ser repelida y se va a proyectar hacia la otra placa. Eh, en fines prácticos, por ejemplo, si habláramos de que un electrón se desprendiera de esta placa para viajar a la otra, pues no es tan sencillo que ocurra. Sí puede ocurrir, pero pues las fuerzas con las que los electrones están pegadas al material pues es más grande y pues es difícil que simplemente vayan a brincar de aquí para acá, pero sí puede ocurrir. Entonces, para fines prácticos vamos a decir que es una partícula de polvo que tuviera una carga y al aplicar el campo eléctrico pues se desplazaría en función de su carga, en virtud de la carga que posee. Entonces se desprende una de las placas y se acelera hacia la otra, hacia el campo existente, bla bla bla. ¿Cuál será la velocidad final de la partícula? Entonces recuerden lo que vimos en el video anterior, que es comparable al monito que se caía del edificio. Entonces en este caso pues es como si estuviera de esta placa y se proyectara a la que sigue. Es como si estuviera en la cima del edificio y luego llega y se proyecta y alcanza una máxima velocidad. Si siguiera por aquí pues su velocidad podría ser distinta, pero sabemos que cuando llega a esta placa pues ahí va a chocar y se va a detener. Entonces la máxima velocidad que va a alcanzar va a ser justo la que vaya a tener en este lugar y va a ser la que le permita desarrollar la energía potencial que calculemos en función de esta distancia, que aquí ya me está diciendo que es de 4 milímetros. Entonces, si es posible, por ejemplo, podría haber un hoyito en esta placa y la partícula saldría por ese agujerito y a partir de ahí tendría la velocidad que se le permitió ganar dentro de este espacio entre las placas. De hecho, es el principio de un cañón de electrones que se utilizaba en las televisiones viejitas, las que eran de cinescopio. Básicamente era la manera en la que se generaba el haz de electrones que iluminaba la pantalla simplemente y nos daba la imagen. Ahorita pues ya tenemos pantallas de plasma, pantallas de LCD, de todo, ¿no? Pero pues esas fueron las primeras pantallas y todavía podemos encontrar algunos dispositivos que funcionan de esa manera y pues con eso tenemos un cañón de electrones. No sé qué se les ocurriera hacer con un cañón de electrones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos nuestra conservación de la energía, también la mencionamos en el video anterior. Tenemos que la energía antes tiene que ser igual que la energía después. Eh, salvo que no consideremos fuerzas como la fricción, el calentamiento, cosas por el estilo, pero si pudiéramos considerarlo simplemente las meteríamos en la ecuación y también nos diría que la energía sigue siendo la misma antes que después. Nada más que pues no podemos controlar todas las pérdidas de energía que tenemos.
Entonces, en este caso nada más estamos considerando todo de manera ideal y nada más consideramos cinética y potencial. Y la suma de ambas es igual antes o después. La energía, recuerden, no se crea ni se destruye, solo se transforma y se transfiere. Y pues entonces esta energía se va a convertir en esta de acá. Simplemente van a cambiar los valores que tenga cada uno de los elementos, pero la suma de ambos tiene que ser igual después del proceso. Entonces tendremos energía potencial máxima aquí, recuerden, energía cinética 0 porque está en reposo, y cuando se empezaría a mover pues empezaría a ganar velocidad. Aquí alcanza la velocidad cinética máxima porque va a alcanzar su máxima velocidad, pero la potencial ya va a ser 0 porque toda la energía potencial ya se convirtió en cinética. Entonces vamos a ver. Lo que nos está preguntando es cuál va a ser la velocidad final de la partícula. Recuerden que la energía cinética dijimos que era un medio de la masa por velocidad al cuadrado, entonces la velocidad va a estar contenida en las energías cinéticas. Y como nos interesa la velocidad final, pues vamos a despejar esta. Y la otra la mandamos para acá restando. Y pues U1 menos U2, pues recuerden que es el cambio en la energía potencial. Y pues de aquí, ¿qué tenemos? Sabemos que la energía potencial final, como ya chocó, ya se acercó, la distancia con esta placa ya va a ser 0. Nuestra energía potencial final se hace 0. Y nuestra energía cinética inicial, como aquí estaba en reposo, pues también es 0. Se va a eliminar. Y nada más nos va a quedar esta igualdad, de donde pues vamos a despejar. Sabemos que la energía cinética es esto, la velocidad 2 al cuadrado, igual a la carga por el campo y la distancia, o sea, la distancia entre estas placas porque es la que va a recorrer. Podría darse el caso de que me preguntara, ¿sabes qué? ¿Cuál es la velocidad cuando esté justo en medio de las placas? Entonces, pues, ¿qué haríamos? ¿Qué distancia va a recorrer? Pues va a recorrer la mitad de esto, ¿no? 2 milímetros. O podrían decirme cuál es la velocidad cuando recorrió 1 milímetro nada más. Es cuestión del problema. Entonces de aquí lo que tenemos que sacar, es lo que nos interesa, es la velocidad. Entonces, ¿cómo la despejaríamos? Mandamos este 2 multiplicando, esta m la mandamos dividiendo y el cuadrado lo mandamos como raíz. Y nos queda de esta manera. Entonces ya nada más nos queda sustituir los valores y me va a dar la velocidad final. Entonces, ¿cuánto nos da? Pues tenemos la carga, son 4.7 microcoulombs. Recuerden, sería equivalente a poner 4.7 por 10 a la menos 6 coulomb. Nuestro campo eléctrico son 11 newton sobre coulomb. Recordemos que hasta ahorita no hemos visto otras magnitudes, entonces vamos a poner el campo eléctrico con unidades newton sobre coulomb. De hecho, pues ya ahorita empezamos a ver joules y después vamos a ver el volt, pero de momento estas son las unidades que vamos a manejar. Y la distancia que va a recorrer, ya dijimos que va a recorrer toda esta distancia, son 4 milímetros. Y la masa son 1.2 miligramos. ¿Cuánto sería convertido a kilogramos? Serían 1.2 por 10 a la menos 6 kilogramos. Recuerden que el mili lo convertiríamos por 10 a la menos 3 si la unidad fueran gramos. Pero extrañamente la unidad de masa en el sistema internacional no es el gramo sino el kilogramo. Así que todavía tenemos que convertirlo. Y nos queda 1.2 por 10 a la menos 6 kilogramos. Y a todo eso le vamos a sacar raíz. Y el resultado va a ser este. 0.587 metros sobre segundo. Y así de fácil. Entonces pasamos al siguiente problema. Ya se pone un poquito más complicado. Ya no es tan básico, sino que aquí tenemos, recordemos que habíamos dicho que mientras más se acercaran estas partículas, más intensa iba a ser la fuerza de atracción entre ellas. Y mientras más se alejen va a ser más débil. O sea que conforme esta partícula se vaya desplazando hacia esta, pues la fuerza va a cambiar. Y ya no tenemos el caso fácil que hablábamos de un campo uniforme, sino que es un campo que varía con el espacio. Entonces aquí tenemos dos partículas. Como tienen distintos signos, se van a atraer. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a pasar de una distancia R1 a una distancia R2, que es más cerca, y nos dice dos partículas con tales cargas y vamos a decir que tienen la misma masa, se atraen. Para fines prácticos una de ellas se considerará fija. Sabemos que
se atraen mutuamente y esta se va a mover y esta se va a mover. Pero pues simplemente para fines prácticos, como dice aquí, pues para simplificar nuestro análisis, consideramos que esta está fija, ya sea que la fijemos en nuestra imaginación, o podría decirse que si tenemos una que es mucho más masiva que la otra, pues su movimiento va a ser despreciable comparado con el de esta, y pues es posible, ¿no? Entonces, para fines prácticos, simplemente vamos a decir que una está fija y la otra se mueve. Si la otra se encuentra de reposo y están separadas por una distancia inicial de 8 centímetros, ¿cuál será su velocidad cuando la distancia sea 5 centímetros? Entonces la tenemos en esta distancia, empieza del reposo y cuando la soltemos, digamos que es como si pusiéramos pausa y cuando le damos play, esta partícula que estaba en reposo pues empieza a acelerar porque la está trayendo a esta y nos pregunta cuál va a ser la velocidad cuando llegue a 5 centímetros. Cuando esté a 5 centímetros de la otra partícula, o sea que recorrió 3. Y tenemos igual nuestra conservación de la energía. De la misma manera nos pide la velocidad final, o sea que despejamos igual que en la vez anterior. Pero en este caso recordemos que no es tan sencillo y no tenemos que la energía final va a ser 0, porque aquí pues sería 0 cuando ya su distancia fuera 0, ¿no? Pero aquí todavía tenemos, de acuerdo a las ecuaciones que obtuvimos la clase pasada, aquí todavía tendríamos una energía potencial. Entonces vamos a pasar de una energía potencial a otra que va a ser diferente, y la diferencia pues va a ser la que se nos va a convertir en energía cinética. Esta pues repetimos es 0 porque empieza del reposo. Entonces aquí desde 0 va a ganar esta velocidad en función de el trabajo realizado al convertir esta energía potencial. Entonces, recordemos, en nuestro video anterior tenemos que la energía potencial está dada por esta ecuación, y la energía cinética, pues la misma que vimos hace rato. Y vamos a resolverlo de una manera muy básica. De hecho, esta manera es la que todos usamos cuando somos estudiantes, pues lo que usamos es simplemente sustituir y hacer las operaciones. Y lo vamos a hacer así para ver en el siguiente ejemplo. Vamos a utilizar una manera un poco más profesional. Vamos a hacer un análisis más profundo antes de meter los datos y van a ver, el objetivo de esto es que comparen, que si ustedes lo hacen de esta manera, pues que vean que se puede hacer de la otra forma y a lo mejor les resulta mucho más fácil. Va a ver quién la primera forma se le haga más fácil. Entonces la primera forma a la que estaríamos acostumbrados la mayoría sería simplemente calcular cada una de las energías potenciales y luego hacer la diferencia. Y ya que tenemos esta diferencia de energía, pues ya despejamos la velocidad. Entonces, la energía potencial cuando estamos en esta posición, pues simplemente sustituimos los valores. La constante, recordemos, es 8.99 u 8.98, pues es una diferencia mínima. Vamos a decir que es 8.98 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado entre Coulomb cuadrado. Por la carga 1, carga 2, dividido entre la distancia, sin cuadrado. Entonces cuando yo hago eso con esta distancia, que dijimos que era 8 centímetros, me va a dar que la energía potencial en ese punto es esta. Es negativa porque las cargas, una es positiva y otra negativa, más por menos me va a dar menos. Luego hago lo mismo, pero en vez de meter los 8 centímetros, le meto 5 centímetros y me va a dar esta energía. Entonces, ¿qué hago? Ahora hago la resta de una con la otra. Sería menos 0.002658 menos 0.004252. O sea que si tenemos menos, pues va a ser más. Aquí tendríamos un más. Vamos a ponerlo. Se va a convertir en más porque pues tenemos menos una cantidad negativa. Voy a poner aquí para que luego no digan que fue arte de magia. Menos por... menos por menos me va a dar más. Entonces, si yo hago más me va a dar esta cantidad. Fíjense que ahora ya es positiva. Y de aquí ya nada más me queda obtener la velocidad. Entonces voy a pasar la masa, voy a pasar 2,
lo paso para arriba, la masa la paso para abajo, como dicen vulgarmente en la escuela. Y el cuadrado lo despejo en forma de raíz. Esto vamos a quitarlo. Y cuando hago toda esa operación me da 25.25 metros sobre segundo. Ahorita vamos a regresar a esta diapositiva, simplemente como comentario. Pero entonces esta es mi velocidad final. Se acercó, ganó velocidad y su velocidad final va a ser esta en función del cambio en su energía potencial. Vamos a tomar algo en cuenta. Fíjense cómo aquí lo natural es que se acerquen. Pero conforme más se acerca, más intensa es la atracción. O sea, que conforme más se acerque, más velocidad va a ganar, más velocidad va a ganar, más velocidad va a ganar, hasta que choque va a tener una velocidad que pues se fue incrementando en todo este lapso. En este caso tenemos dos partículas que se repelen. Cuando esta, lo natural es que la repela. Cuando esta se aleje, la fuerza es más débil. Y cuando se vuelve a alejar, se va haciendo más débil y se va haciendo más débil y se va haciendo más débil. Sin embargo, pues se sigue acumulando la velocidad. Entonces aquí tendríamos una partícula que se va acelerando de una manera muy notoria. Y en este caso tendríamos una que se va acelerando, pero cada vez va ganando menos velocidad y va a parecer que su velocidad se vuelve constante. Pero entonces vamos a ver. Es casi el mismo ejemplo, la única diferencia es que se repelen y ahora vamos a dejar que de forma natural pues se aleje. La distancia R1 es A1 y la distancia R2 es otra distancia mayor que R1. Entonces dos partículas con carga, estas cargas, 2 nanocoulomb, 3 microcoulomb y la masa, o sea, se atraen para fines prácticos. Una de ellas se considerará fija, si la otra se encuentra en reposo y están separadas por esta distancia inicial, ¿cuál será su velocidad cuando esté a 12 centímetros? O sea que de 2 centímetros se va a alejar y ahora va a estar a 12. Y tenemos el mismo proceso, conservación de la energía, despejamos K2 porque de ahí vamos a sacar la velocidad 2. Igual, si parte del reposo, aquí no lo menciona, pero aquí parte del reposo, pues entonces la energía cinética inicial va a ser 0. Y aquí es donde empieza la diferencia. En vez de hacer todo este proceso de que nada más calculé la energía, luego la otra energía, luego la resté y luego lo despejé, pues yo voy a hacer todo desde el principio. Entonces despejo, ya quité la K1, es 0, y desde aquí ya lo escribo de esta forma. Cada una de estas, U1 y U2, tiene esta forma, pero la voy a despejar. Voy a factorizar lo que es constante en ambas y nada más dejo aquí adentro lo que es distinto. Y luego tengo esto, un medio masa, lo paso para acá, igual 2, como está dividiendo lo paso multiplicando y aquí queda. Masa está multiplicando, pasa dividiendo. Luego el cuadrado lo paso como raíz y de entrada ya tengo esta ecuación. En vez de estar calculando primero una energía, luego restarle la otra, podríamos hacer esto y habrá quien se le haga más fácil así, habrá quien se le haga más fácil el otro método. Ya nada más sería calcular esto, hacer esta operación y aplicarle raíz. Entonces vamos a hacerlo de una manera rápida. Aquí, como ven, se me acabó la diapositiva. Entonces recuerden, pues si le hubiera puesto lo que vale acá, pues menos me hubiera alcanzado el espacio, ¿no? Entonces simplemente sustituimos. También lo dejo en nanocoulombs en vez de ponerle por 10 a la menos 9, porque pues nomás para ilustrar. Y simplemente hago esta operación con las constantes. Hago esta operación. Y lo que salga le aplico cuadrado. Y me sale 29.97 metros sobre segundo. Recordemos, este es por 10 a la menos 9, por 10 a la menos 6, por 10 a la menos 6 porque lo vamos a convertir a kilogramos, por 10 a la menos 2 y por 10 a la menos 2. Entonces este número va a ser más chico que este porque lo está dividiendo un número más grande, como es inverso. Este 1 va a ser dividido por un número más grande, entonces este es más chico y este es más grande. Entonces en este caso no hay signos negativo y positivo, aquí va a ser positivo y positivo, me da positivo, esto también me va a dar positivo y pues ya realizamos la operación y nos sale esta cantidad. Noten que en el otro nada más recorrimos 3 centímetros y la velocidad no era tan diferente, era 25 si mal no recuerdo, 25.25,
con un desplazamiento de 3 centímetros. Aquí, con un desplazamiento de 10 centímetros, llegamos a una velocidad no tan diferente de la anterior, con lo que pues podríamos observar eso que les decía de que mientras más se aleja, la fuerza con la que se repele es menor. Entonces, pues hasta aquí le dejaríamos, pero les voy a poner otro ejemplo un poco más complicado. Vamos a pensar en lo mismo, pero vamos a pensar que tiene una velocidad inicial. ¿Qué pasaría? Si se fijan aquí, en todos los que hemos hecho, pues esta partícula parte del reposo, y si hacemos todo como esa partícula, pues uy, qué bonito, siempre lo vamos a hacer de la misma forma. Pero pues recordemos que la vida no es así, la vida es difícil. Y vamos a poner este caso. Imagínense que cuando empiezo yo a hacer mi cálculo, esta partícula ya tiene una velocidad. Sin embargo, estas dos partículas, como tienen signos diferentes, se van a atraer. Entonces esta partícula, lo natural es que se alejara. Pero mientras se aleja, va a entrar en acción la fuerza de atracción. ¿Y qué es lo que va a hacer? La va a ir deteniendo, la va a ir deteniendo, la va a ir deteniendo hasta que su velocidad sea cero. Y después de que su velocidad sea cero, la va a empezar a regresar otra vez. Como cuando aventamos una pelota hacia arriba y pues en algún momento se detiene y en algún momento empieza a bajar. Entonces va a pasar exactamente lo mismo, pero vamos a resolver esto con energía cinética y potencial. Entonces tenemos dos partículas de igual carga pero diferente signo y se encuentran inicialmente a esta distancia. Una de las partículas se encuentra fija mientras la otra se aleja de la anterior con una velocidad de 160 metros sobre segundo. Entonces va simplemente se aleja. Si ya le metiéramos vectores y cosas por el estilo, pues podríamos, si queremos, poner que va así como que de manera tangencial y de repente es atrapada por la fuerza eléctrica. O podríamos ponerle que sí, simplemente poner una velocidad en diagonal. O hasta poner un sistema de varias partículas y que va pasando por ahí. Vamos a ver por dónde se va. Pero pues estamos empezando apenas. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Aquí tenemos ya los datos por si aquí faltó alguno. Masa 6 miligramos. Carga 3 microcoulomb y la otra es menos 3 microcoulomb y va a pasar de 6 centímetros a 6.25 con una velocidad inicial de 160 metros sobre segundo. ¿Cuál será su velocidad cuando se haya alejado 6.25? Si se fijan, cuando hacíamos simplemente con fuerzas, hubiera sido muy complicado hacer este cálculo. Hubiéramos tenido que calcular el tiempo que lo tarda en recorrerlo, la aceleración, todo eso, pero pues en este caso vamos a ver cómo se resuelve. Entonces tenemos igual nuestro sistema, conservación de la energía, y despejamos igual, queremos saber la velocidad final. Podría alguien preguntarle, ¿sabes qué cuál era la velocidad inicial cuando tenía tal velocidad aquí? ¿No? Pero pues el límite es la imaginación de lo que podrían hacer con este tipo de problemas. Entonces lo despejamos aquí, U1 menos U2, pues recuerden, lo agrupamos aquí. Y K1 pues sería esto, ¿no? Con la velocidad inicial. A diferencia del ejemplo anterior donde se hizo 0, pues aquí sí lo vamos a mantener. Y pues aquí nos quedaría, pues como queremos B, pues despejamos el medio, despejamos la masa y despejamos el cuadrado. Y nos va a quedar esta ecuación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo aquí tengo dos veces la constante, Q1, Q2, masa, como le hicimos la vez anterior todo, ¿no? Salvo porque aquí tenemos este término. Entonces, recordemos que son de signo diferente, así que Q1 por Q2 sería más por menos, me va a dar menos. De aquí saqué este signo. Ahora sí que podríamos hacer un desarrollo más grande, pero pues son bastantes números aquí y pues hay que desarrollarlo. Simplemente les pongo esto porque soy generoso. Entonces todo este número, todo esto es un solo número y lo que me va a salir de aquí es esta cantidad con signo negativo porque tenemos cargas de diferente signo, así que le va a restar velocidad a esto. Entonces tenemos una velocidad inicial y aquí este cambio en energía lo que va a hacer es restarle velocidad. Entonces de esta parte
pues también 160 al cuadrado me va a dar esto. Metro cuadrado, segundo cuadrado. Aquí pues también valdría la pena hacer el análisis dimensional de todo lo que está aquí adentro, cómo es que llegué a metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Pues, pero pues aquí está medio complicado meter toda la información en la diapositiva. Pues simplemente al metro sobre segundo al cuadrado, pues metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y al restarlo pues me va a dar una cantidad que al aplicarle la raíz pues va a ser simplemente metro sobre segundo, corroborando que está bien despejado. Y me dice 87.4 metros sobre segundo cuadrado. No, perdón, no, sin cuadrado. Entonces podríamos tener aquí que se repelen, y si fueran del mismo signo, pues esta, en vez de irle quitando velocidad hasta que se detiene, pues la iría aumentando la velocidad inicial que ya tenía. Y pues podríamos hacer muchas cosas con todo esto. Ahora se me olvidaba, les había dicho que iba a regresar a esta. Esta yo ya la había hecho con el procedimiento de aquí, y me da un poco diferente. Me daba 25.260 y algo, 268 creo. Entonces si se fijan es un poco diferente, pues es una diferencia muy pequeña, 0.02. ¿A qué se debe? Se debe a que seguramente aquí yo tenía varios decimales y aquí tenía otros tantos decimales, y por ahorrarme espacio simplemente escribí estos 4 que se me hicieron significativos junto con estos 2 ceros. Pues tengo 6 cifras significativas, a pesar de que es despreciable. Los números que le sigan son muy pequeños. A la hora de hacer la operación sí me marcan una diferencia, para que también lo tomen en consideración a la hora de hacer sus operaciones. Puede que tenga una diferencia, si se fijan, pues, 0.01 igual sigue siendo una diferencia muy pequeña, pero puede tener algo de considerable, puede ser considerable a la hora de manejar una tolerancia, ¿no? Entonces, pues igual yo les recomiendo que hagan este tipo de despejes mucho antes de meterle datos. Y pues siempre se deja la libertad, ¿no? De que si a ustedes se les hace más fácil un camino que otro, pues tomen el que se les hace más fácil. Pero pienso que es mejor que se vayan habituando a este tipo de despejes y de desarrollos. Entonces, pues hasta aquí lo dejamos. ¿Qué otra duda podría surgir de lo que estamos haciendo? Pues sí, simplemente un caso, por ejemplo, en el que llevara una velocidad tangencial a las órbitas. Y pues les comento, pues no es lo mismo si fueran de las mismas cargas, porque pues lo iría empujando más lejos. Pues de aquí podríamos sacar muchas cosas. Entonces por el momento sería todo, y pues hasta luego.